Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un taller. Les había manifestado que íbamos a identificar los riesgos laborales en una situación o en un puesto de trabajo, ¿no? Para ello ustedes van a tener que identificar los riesgos y definir los factores de riesgo, ¿no? Conforme fuimos desglosando en la clase. Este trabajo es individual, ¿sí? Aquí en la parte de abajo, en el PDF que ustedes pueden encontrar ahí en el Classroom, hay un PDF que tiene una narrativa de una carpintería, ¿sí? De una carpintería, de todo lo que hacen en la carpintería. Y les pongo aquí algunas de las fotos de las máquinas que se utilizan en esa carpintería, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo del PDF, usted va a encontrar unas preguntas que le plantean lo siguiente. Con la descripción, ¿sí? Con esa narrativa del inciso anterior y con un archivo de Excel que se llama matriz de riesgo que pueden encontrar en el Classroom también, identifique los riesgos laborales de la empresa de acuerdo a lo siguiente. Necesito que identifique 5 riesgos mecánicos, 3 riesgos higiénicos, 2 riesgos ergonómicos y un riesgo psicosocial, ¿sí? Y asimismo en el ítem 2 nos dice que de cada uno de los riesgos que usted va a ir identificando va a establecer un factor de riesgo, ¿sí? Vamos a revisar entonces cómo está esa matriz de riesgo que les acabo de demostrar. Esta es la matriz de riesgo. Estos son los riesgos que salen aquí. Son los que salen en la página del Ministerio de Trabajo en nuestro país, ¿sí? Hay clasificaciones mucho más grandes, pero aquí, por ejemplo, en Ecuador simplemente encontramos esta matriz general, no encontré otra matriz formal que haya, entonces por eso le subí este. Entonces aquí hay diferentes tipos de riesgos y aquí en la parte de al lado le da la descripción de qué se trata ese riesgo. Por ejemplo, caída de personas a distinto nivel. ¿Cuándo se considera esto? Comprende caída de trabajadores desde alturas superiores a 1.8 metros, cuando se caen de andamios, de pasarelas, de plataformas, de escaleras fijas o portátiles, a pozos, excavaciones, aberturas del suelo, cualquiera de esas situaciones le abordan caídas al mismo nivel, a distinto nivel, siempre y cuando supere los 1.8 metros. O por ejemplo, caídas de personas al mismo nivel es cuando usted se cae por debajo del 1.8 metros, digamos que se cayó de una barandilla que medía 1 metro, se considera caída al mismo nivel. Cuando hay un piso resbaloso, se resbaló, cosas así, se considera caída de personas al mismo nivel. Entonces usted puede ir encontrando, le dice que estos son riesgos mecánicos, puede ir encontrando y puede ir estableciendo. Acá abajo va a encontrar algunos riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, ¿sí? ¿Cómo debe ser, ya que revisó esa matriz? Ahí mismo en la publicación hay un documento más. Ya, perdón, está por ahí un carro que hace un poco de ruido. Ya. Entonces ahí mismo en el Classroom usted encuentra otro documento más que se llama plantilla para resolver el taller, ¿no? Entonces aquí, si se da cuenta, hay un ítem con 11 riesgos que tiene que identificar. Recuerden que son 5 riesgos mecánicos, 3 riesgos higiénicos, 2 ergonómicos y un psicosocial, ¿sí? Entonces aquí usted va a ir llenando, por ejemplo, la técnica preventiva, se conoce como la higiene industrial. Uno de los riesgos más comunes, por ejemplo, son los riesgos químicos, agentes químicos. ¿Sí? Es la exposición
a, yo le voy a poner a químicos, ¿no? Así se llama, exposición a químicos. Y aquí va a colocar usted como exposición a químicos, suena muy general, usted va a poner por presencia de polvo de la madera en el ambiente. O por ejemplo, aquí puede también poner por el uso de pintura en el ambiente de trabajo, el uso de pintura en el el trabajo en madera, por ejemplo. Y entonces aquí usted va a describir las causas de esta exposición a agentes químicos, porque si uno solo pone exposición a agentes químicos, pues es muy general, ¿no? Como lo plantea ahí en la matriz. Entonces nosotros vamos a explicar los factores de riesgo de por qué se considera. Y así vamos a ir desglosando cada uno de los riesgos. Puede ser de cualquier puesto de trabajo, solo de la narrativa que está ahí lo puede hacer de manera general. Dígame, Jeremy. Esa tarea hay que hacerlo en ese mismo formato. Sí, ahí en el Excel que les acabo de mandar. Y ya los que no tienen ese formato Excel. Está aquí en el Classroom. Aquí en el Classroom. Ya, por ejemplo, ustedes aquí. En donde dice primero seguridad, salud y seguridad laboral, se va en donde dice taller 1, identificación de riesgos laborales, y aquí he subido cada uno de los documentos. Ustedes tienen que irlos descargando. Va a descargar su PDF con las instrucciones, va a descargar su matriz con los riesgos para poder identificar, y va a descargar la plantilla que vemos aquí. Y esta plantilla, si usted la va a llenar, ahí le he puesto un ejemplo, la va a llenar y va a responder a esta tarea únicamente con este documento de Excel. Sí, este documento de Excel llenado, obviamente, ¿no? Esto lo van a hacer durante estas 2 horas de clase, pero les he puesto que pueden entregar hasta las 7 de la noche, ¿sí? Ingeniera, buenas tardes. Una Y consulta, los que nos conectamos a través de celular. Puede hacerlo a mano si desea, no hay problema. Pero igual tiene que subirlo hasta las 7 de la noche. Entonces dije, perdón que le corte, todo el deber tenemos que hacerle en el formato ese de Excel que nos envió. ¿Mandé? Toda la tarea tenemos que llenar los cuadros que nos envió, ¿verdad? De Excel. Sí. La que dice Gracias. plantilla tiene que llenar los 11. Ya, Juliet, ahí estaba. Lanza, por ahí llegó. Ya, muy bien. Ustedes dirán, ay, pero eso de los riesgos psicosociales no vimos mucho, o qué se aplicará, porque no hay una narrativa muy amplia para decir, ay, si hay un riesgo psicosocial, porque no da eso la narrativa, más bien nos da las maquinarias, y nosotros como ya conocemos de maquinarias, ya sabemos cuáles pueden ser esos riesgos. Entonces, los factores psicosociales ustedes pueden escoger, como solo es uno, pueden escoger uno a consideración. Por ejemplo, como es una carpintería grande, tal vez se trabaje bajo presión, como vemos ahí, o tal vez haya una alta responsabilidad sobre los trabajadores, o sea un trabajo monótono, o sea minucioso en la tarea, cosas así. Cualquiera de ellos ustedes pueden escoger para la parte psicosocial, ¿sí? Y finalmente, aquí en la parte de ergonomía, pues aquí pueden ver ahí de sobreesfuerzo. Si usted pone sobreesfuerzo, tiene que poner el por qué, ¿no? Porque manejan tablas, tienen que manejar tablas pesadas durante toda su jornada laboral, cosas así, ¿no? Hay que explicarlo en factores de riesgos, las causas. Ya, Dani, ya le puse la... Entonces solo es de ir viendo la matriz y de ir acoplándola y irle colocando la técnica preventiva, porque aquí ya está clasificado por riesgo mecánico, acá está por riesgo químico, físico, ergonómico, psicosocial. ¿Sí?
Disculpe, ¿y ahí en qué parte está para identificar, o sea, en este caso, el método preventivo? La técnica preventiva, recordemos, eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? Decíamos que la seguridad en el trabajo se enfocaba, ¿verdad?, a prevenir los accidentes de trabajo y por ende se enfocaba a prevenir ciertos tipos de riesgos, ¿verdad? Eso lo conversamos. Igualmente, las clases que hemos tenido están actualizadas en la lista de reproducción en YouTube. Podemos revisar si por ahí algo nos olvidamos, pero ahí les hago acuerdo, ¿no? Hablábamos que cada técnica preventiva se englobaba en prevenir ciertos tipos de riesgos, ¿no? Escribimos ahí en la pantalla a qué riesgo se prevenía la seguridad en el trabajo, los riesgos higiénicos, cuáles eran esos agentes que trataba de eliminar, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien, tenemos estas 2 horas. Vamos a dedicarnos a hacer este trabajo. Cualquier pregunta, si se acaba la sesión, no pasa nada, pues simplemente me escriben por interno, por WhatsApp, cualquier duda e inquietud. Andrés, díganme. Ingeniera, buenas tardes. ¿Me puede tomar lista? O es que recién me acabé de ingresar, licenciada. Bueno, ya le pongo. Si haga el favor, gracias. Y eso sobre el deber, lo hacemos a PDF y ahí le enviamos, diga. Me lo pueden enviar en Excel, no hay problema. Yo ya les reviso en el Excel. Y supongamos, o sea, los que hacen en celular, lo podemos hacer en una hoja y Sí, no hay problema, pero tiene que cumplir con todo lo que está ahí en la plantilla. la plantilla. Ajá, Inge, una pregunta. Estoy intentando bajar el archivo, pero no me baja como PDF. ¿cuál? ¿El PDF no se le El, descarga? no, el Excel no se baja Como Excel. como Excel, sino solamente como PDF se puede descargar. Ya les mando al grupo de WhatsApp, ¿ya? Ahí está la Ok, gracias. plantilla, ahí está la matriz de riesgo para aquellos que se les descarga mal. Y el documento PDF. Lo que acabo de enviar al grupo es lo mismo que está en el aula virtual. Licenciada, y si es así mismo en Excel, o sea, nomás le enviamos el trabajo y es necesario que vaya con lo que está pidiendo en la plantilla o es de ley así, no está haciendo a mano. No le entiendo la pregunta. ¿Cómo me dice? Está sobre el deber de Word, de Excel, que digas, te entregamos así, tal como está, o sea, resolvemos y todo y le enviamos. Sí, Y en tenemos que Excel. ponerle lo que está en la plantilla como Instituto Superior Pedagógico, tema, título, integrantes, entrega, periodo académico y eso. Eso no dice en la plantilla. La plantilla solo dice para la resolución, no tiene ningún encabezado. Solo la plantilla, nada más. Ya listo.
Inge, puede mandar a, puede volver a reenviar el documento, no, recién me uní al grupo de WhatsApp. Inge. Bien, según el grupo de WhatsApp, ¿cómo es eso? Yo, Serrano, no he estado en el grupo. ¿Puede volver a reenviar el documento? Yo le paso la plantilla. Ingeniero, una pregunta. Por decir lo del taller, solamente vamos a coger uno de todos los que están ahí, de todos los temas de riesgo. Como solo un... Son cinco mecánicos, 3 higiénicos, 2 ergonómicos y un psicosocial. Aquí en la última parte está la cantidad de cuánto se necesita. Ah, ok, ya vi. Y suman en total 11, por eso la plantilla tiene una numeración de 11. Ya, bueno, entonces mientras ustedes siguen haciendo, si ya se desconecta, ya no nos volvemos a conectar, solo vamos a consultarme, me pueden consultar a través del WhatsApp. Y otra cosa, mañana no se olviden, 2 de la tarde es el pregón. Y de igual forma ya vamos coordinando después de este trabajo, ya mañana podemos coordinar que nos pueden acompañar el día lunes en la guardia, ¿no? Eso nomás. Dije, en caso mío de Darwin Oteno, yo tengo un poco de inconvenientes para viajar a la obra el día de mañana. Como por acá ahorita las vías están cerradas y no hay en qué movilizarse, los buses no hay. Por allá sí Problema paro. tengo ahorita. Sí, por acá sí está duro el paro. ¿Es obligatorio estar presente en el pregón? Necesitamos al menos una presencia. Si ya todos me empiezan a decir que no van a ir, entonces ahí se va a generar un problema. Pero, por ejemplo, entiendo que hay algunos que están en las comunidades y no pueden sortear el paro, pues está justificado, ¿no? De todas formas, quienes no van a asistir me lo hacen conocer de manera interna para yo tener presente quienes no podrán asistir y me comunican los detalles. Bueno, no los detalles, sino más bien el por qué no pueden asistir el día de mañana. Ok, muchas gracias.
Ahí les mandé cómo va quedando el único que era de todas las carreras de técnicas. Licenciada, una pregunta. Son 11 los números que están ahí, entonces los Ujú, que hay, ujú, como por ejemplo el primero que puso fue higiene industrial. ujú. Esa es la técnica preventiva, higiene industrial. O sea, el primero que usted puso ejemplo, o sea, ¿eso está bien o es necesario borrarle y uno poner otras cosas? Ah, está bien, no hay problema, puede dejar ese. Ya le subo ahorita igual las diapositivas para quienes quieran apoyarse un poquito más ahí.